hijo del pintor de las islas, Raúl Domínguez. Agradecemos su presencia, que es un honor para nosotros. Y bueno, vamos a pasar a una serie de preguntas que hicimos entre todos, que las van a leer los alumnos Mirko Gutiérrez y Mía Olmos. Así que convoco a Mirko, así que Mirko puede ir abriendo su cámara, su micrófono, para que comience con la primera pregunta. Hola, Bueno, Mirko, ¿estás ahí? Sí. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Por qué empezaste a pintar? Bueno, no, digamos, en el caso, por ejemplo, de Raúl, es decir, ¿por qué Raúl empezó a pintar? Es una pregunta, digamos, que difícil de explicar, porque él nació en un lugar donde no había ningún pintor, donde su padre, o sea, mi abuelo, se dedicaba a la construcción, a la carpintería, o sea, nada que ver con el arte. Sin embargo, él eligió ese camino. En el caso mío, la respuesta es más fácil, porque en definitiva, nacer en el hogar de un pintor es, como le pasa a mis hijos, que también tienen mucha tendencia hacia el arte, casi todos pintan o hacen música o están vinculados al tema o escriben, es porque, digamos, uno ve desde chico al padre, a esa figura tan importante, pintando, uno se acerca por curiosidad, pero se empieza a interesar por lo que está viendo, no solamente por lo que yo veía, sino por el material bibliográfico y las cosas que había alrededor. O sea, me interesaba mucho todo lo indígena, entonces escarbaba, miraba libros sobre todo la cerámica indígena, la copiaba, trabajaba en barro, hacía tallas de madera, y sin darme cuenta me transformé en un pintor al lado de otro pintor. O sea, aprendí con él, ¿no? De esa manera. Muy bien. ¿Cuál es, Mirko, la pregunta número 2? La pregunta número 2 es, ¿qué te gusta expresar a través de tus obras? Bueno, la necesidad de pintar es algo inexplicable, algo que tiene que ver con un sentimiento, una vocación, podríamos decir, que me abordó, como te dije yo, desde chico. Ahora, ¿qué expresar es lo más difícil? O sea, un pintor con la tela en blanco adelante, se le genera el mayor problema, es qué voy a pintar, qué quiero expresar, qué quiero decir. Y eso también me surge de lo que yo viví de chico, o sea, ir a cruzar a la isla desde chico con mi papá. Yo prácticamente digo que me crié en la isla, desde que nací voy a la isla. Entonces, el hecho de estar en ese ambiente, de interesarme, de leer, de conocer en profundidad, qué sé yo, plantas, animales, etcétera, me fue como llevando al tema que hoy trato de expresarme de esa manera. La diferencia, podríamos decir, entre lo que expresa mi papá o expreso yo, es que a mi papá quedó, digamos, cautivado por el paisaje real, y él pintaba la realidad del paisaje. En el caso mío, yo a la isla voy a disfrutarla, voy a vivirla y no voy a pintar en la isla, sino que pinto en mi casa y generalmente pinto lo que recuerdo de ese lugar, o sea, de las islas, pero también me interesa mucho todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios. Estoy muy comprometido con el tema de los pueblos originarios, tratar de mostrar qué hacen los pueblos originarios del litoral, que son los menos conocidos. Por eso, en el año 1996, organicé en Rosario el primer festival de música aborigen del litoral, trayendo a la Sala Labardén músicos guaraníes, músicos com, para conocer su música. Incluso fui uno de los primeros que grabó música guaraní en las aldeas guaraníes, porque tuve la suerte de vivir en Misiones durante 8 años trabajando como ingeniero civil,
Y durante todo ese tiempo me contacté con pueblos originarios guaraníes, que me sirvió de muchísimo porque me hizo ver, digamos, el litoral, las islas y toda la naturaleza de otra manera, como la ven ellos. Así que intento en la pintura mía hacer ver que soy un pintor americano. ¿De qué manera? Con el colorido. La pintura mía tiene mucho color y eso está hecho con intención, haciendo ver, en definitiva, o sea, trayendo esos colores de los pueblos originarios a la pintura mía para que se note que soy un pintor latinoamericano. Muy bien, muy bien. La pregunta número 3, Mirko. La pregunta 3 es, ¿cuál fue tu primera pintura y qué representaba? En realidad, yo no te podría decir cuál fue mi primer pintura, porque te voy a repetir, yo pinté desde chiquitito, qué sé yo. Cuando empecé a agarrar un pincel ya pintaba, siempre hacía algo. Y tengo muchos bocetos, cositas así, digamos, hechas copiando o imitando a mi papá o lo que fuere. Yo considero, pero está bien, considero mi primer pintura una pintura que yo, digamos, como que más que utilizar una técnica, me dejé llevar por lo que es lo que se llama la inspiración, y trabajé con una máscara, quise hacer una especie de naturaleza muerta con una máscara de Beethoven, un libro y un paño. Y bueno, a partir de ese cuadro encontré mi forma de trabajar. Mi papá, por ejemplo, trabaja con mucha pasta, con espátula, y trabaja dentro de lo que sería el impresionismo. Yo trabajo de otra manera. Con pincel trabajo con poca pasta, con buen dibujo, así como mi papá, pero bueno, con muy poca pasta, y eso lo encontré en ese cuadro que te estoy diciendo. Es el primer cuadro que hice, ese cuadro está en Cajaraville, en la casa donde vivió mi mamá hasta hace unos meses que falleció, que es esta casa la heredé yo, y en esa casa está ese primer cuadro, eso que yo considero el primer cuadro, que fue el cuadro que con el cual seguí después el camino con la técnica que trabajo, no el tema. El tema no es el mismo, o sea, el tema hoy en día yo abordo esta temática, como les dije, de las islas, los indígenas, la naturaleza, los mitos, etcétera. Perfecto. Muy bien. Mía, ¿estás ahí? ¿Mía? Acá estoy. Bueno, Mía, hola. La pregunta número 4, Mía. La pregunta número 4 dice, ¿quién te apoyó en el transcurso de tu carrera? Bueno, en el transcurso de mi carrera, yo vuelvo a repetir, empecé de muy chiquitito. El que me alentó mucho fue mi papá. O sea, por ejemplo, yo tengo una imagen de una foto que tengo cuando era chico, tendría 3 años, sentado en la silla donde él pintaba, con la paleta de él, con pinceles de él, frente a un cuadro de él. Y como que esa foto marcó el camino que él quería que yo siguiera ese camino. Yo lo entendí así porque la foto no fue casual. Así, eso creo que marcó lo que soy hoy, ¿no? Eso por un lado. Mi papá me apoyó muchísimo, mi papá me entendió, porque, por ejemplo, muchos discípulos de él se acercaban a pintar como él. Yo quiero aprender, quiero pintar como usted. Mi papá decía, no, como yo no quiero que... Él decía, yo no quiero que nadie pinte como yo, porque además no va a pintar nadie como yo. Yo pinto como yo porque soy yo. Entonces, yo entendí eso siempre, y la forma de pintar mía fue totalmente distinta. Él me decía, lo mejor que vos tenés es la libertad de expresión que tenés en tu obra. Eso es lo mejor que tenés, el mejor patrimonio que vos tenés. Así que, por ese lado, digamos, traté de no copiarlo y hacer lo que a mí me gustaba. No sé si contesté la pregunta, me fui un poco por ahí. Sí, sí, seguro que sí. ¿La 5, Mía?
¿Cuál es tu relación con el río Paraná y No. las islas? Para que yo no solamente tuve el apoyo de mi papá, tuve el apoyo de mi papá, de mi mamá, el apoyo de mi familia, o sea, de mi esposa, de mis hijos, que son justamente los que en definitiva me soportaron durante mucho tiempo y hasta ahora inclusive, ¿está? Porque bueno, vivir al lado de un pintor, digamos, un pintor necesita siempre que lo entiendan, bueno, que lo apoyen, que lo comprendan. Y tuve la suerte, bueno, de casarme con una compañera, digamos, que me apoya en este sentido, porque estábamos un poco los dos en la misma cosa. Ahora sí, me parecía que faltaba algo. Muy bien, Sí, muy bien. Mía. Sí, Mía, las 5. Repetila si podés. Está congelada, Mía. Bueno, te la leo, no importa. Ella te había leído cuál es tu relación con el río Paraná y las islas. Bueno, la relación es un poco lo que comenté un poquito anteriormente. Mi papá cruzó el río a los 17 años buscando qué pasaba en ese mundo misterioso que nadie conocía en esa época. Y yo tuve la suerte de que, bueno, después que él compra su terreno en la isla, en el Charigüe, más o menos en el año 50, que es cuando yo nazco, él hace su casa en la isla, su taller, y a partir de ahí empiezo a ir yo. Y bueno, esa relación se va generando un amor tan grande que, bueno, que es lo que vivo, lo que vivo hoy en día. No es que no fue casual, sino fue porque mi papá me llevó de chiquitito y a mí me encantó el lugar y me sigue gustando y me atrapa y para mí es uno de los lugares más lindos que hay en el mundo, ¿no? O sea, un lugar hermoso. Así que bueno, eso es lo importante. Mía, ¿estás ahí? ¿Podés conectarte o no? No sé si se conectó, si no la leo yo no te das problema. No. Bueno, la pregunta número 6, Mario, era ¿qué brinda el Museo El Paraná y las Islas a sus visitantes? Bueno, el Museo del Paraná y las Islas es un museo, cuando se fundó en el año 1969, no había museos regionales en Argentina. Fue uno de los primeros museos regionales. ¿Qué es lo que muestra? Lo que muestra son objetos culturales, objetos que tienen que ver con las costumbres de los isleros, la cultura de los isleros, las actividades de los isleros, la forma de construir sus casas, sus ranchos, los isleros. Además aborda un poco también todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios con restos arqueológicos. El Museo El Paraná y las Islas cuenta con una de las colecciones más grandes o más importantes de la cultura chanatimbú. La colección está conformada en tres partes. Una parte, la que donó el profesor Gaspari, que era un estudioso del tema, que donó al museo. Otra colección de objetos que Domínguez obtuvo, y otra parte que yo también obtuve y coloqué están en el museo custodiada. Además de todo eso, está la obra de que lo fundó, de Raúl Domínguez, actualmente, desde ya hace casi 15 años, también se incorpora la obra mía, y la idea, bueno, es incorporar el día de mañana la obra de algún heredero que trabaje en la temática y que pueda aportar algo que tenga que ver con la región o con el Paraná y las islas, que es justamente ese es el tema fundamental o importante del museo. Se brindan charlas didácticas de todo tipo, o sea, las charlas se hacen de acuerdo al objetivo que tenga cada escuela que va al lugar. También se abre el museo para que la gente pueda ingresar libremente sin ningún tipo de guía, sino pasar como en cualquier museo y mirar la colección. Por supuesto, si alguien está interesado en alguna cosa, bueno, nosotros lo apoyamos, le comentamos, bueno,
Pero lo fundamental es generar conciencia digamos, de la región nuestra. Ese es el objetivo fundamental de este museo, del Paraná y las islas. Perfecto, perfecto. Mirko, ¿estás ahí? Sí. Sí. Mirko, bueno, ¿vos tenés la pregunta 7? Bueno, la pregunta 7 es, ¿por qué fundaste el Centro Cultural Isla Charigüe y qué actividades se desarrollan en el mismo? Bueno, el Centro Cultural Isla Charigüe yo lo fundé porque en realidad cuando fallece Raúl, yo heredo ese lugar y como a mí me encanta ese lugar y para mí fue una alegría haber heredado ese espacio, la idea era continuar con la obra de Raúl, no como lo hubiera hecho Raúl, sino como yo lo veía, ¿se entiende? O sea, Raúl fundó un museo de la isla en Rosario, y yo fundé un museo de la isla en la isla, lo que se llamaría un museo de sitio. Esta idea de museo de sitio o lugar de interpretación surge en estos últimos años, ¿no? Una cosa, mi papá no tenía la visión, digamos, de hacer un museo en la isla. Era para la época de él, era, no sé, absurdo, impensable. En cambio, en la época, bueno, que me toca vivir a mí, no me pareció lo más razonable para revalorizar el lugar y que la gente pueda ir al lugar, porque en realidad lo interesante del centro cultural es que la gente conozca. Yo siempre digo así, si yo quiero, yo tengo una persona al lado mío, en la medida que yo más la conozca y me haga amigo, me voy a hacer amigo a medida que la voy conociendo. Y en la medida que la voy conociendo, la voy a ir queriendo, ¿se entiende? Entonces, esta es la idea del centro cultural. La idea del centro cultural es que la gente se haga amiga del lugar. O sea, para mí es importantísimo digamos, el hecho de que un chico de una escuela, de chiquitito, que a lo mejor quizás no tiene la posibilidad, pero no la posibilidad económica, la posibilidad porque a lo mejor no tiene interés los padres o los padres están en otra cosa. Entonces, decir, bueno, acercar a un chico a ese lugar y trabajar sobre el territorio, después en la escuela, sobre los humedales. Si el chico conoce el lugar, empieza a quererlo al lugar. Es la mejor forma, digamos, de que un chico, digamos, aprenda a querer el lugar, a respetarlo, a entenderlo. La única forma es conocerlo, no hay otra forma. Esa es la idea, por eso el Centro Cultural tiene un poco los objetivos que tiene el Paraná y las islas, más el objetivo de llevar a la gente al lugar para que lo conozca, para que lo empiece a querer de otra manera. Perfecto. Muy bien. Mirko, la pregunta número 8. Sí. La 8 es, ¿qué brinda la organización Casa del Aborigen? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué brinda la organización Casa del Aborigen? Bien, la organización Casa del Aborigen, como todas las ONG, como todas las empresas de nuestro país, se inician con un objetivo, y esos objetivos después, por cuestiones de lo que pasa en nuestro país, de las políticas, de todas las cuestiones que hay en nuestro país, quizás uno tiene que ir renovándose, cambiando de actividad, moviendo. La ONG Casa del Aborigen surge como un interés, vuelvo a repetir, de que las culturas aborígenes del litoral se conocieran. Es muy probable que incluso ustedes, ahora por ahí uno es más fácil porque en YouTube si pone música guaraní salen algunas canciones que hay gente que va a las comunidades a filmar y las pone en YouTube para que la gente la escuche. En la época que yo empecé a ir a las comunidades guaraníes, incluso yo tuve la oportunidad de una vez en el Museo del Paraná y las Islas, un músico invitado por mi papá fue a dar una charla,
y hablaba de que los guaraníes en este momento no tenían, habían perdido, no había, no sé cuánto. Claro, el hombre iba a las comunidades y pensaría que de un día para otro los pueblos originarios iban a mostrar todo lo que hacían a él porque, no sé, no es así el tema. Yo tuve la oportunidad de ir a las comunidades y me costó mucho empezar a ver lo que ellos hacían porque, digamos, no me lo mostraban con facilidad, o sea, no, empezaron, digamos, a mí me empiezan a mostrar cosas que ellos hacían, un día que yo les muestro en el auto mío, en un pasacassette, le muestro la música toba que hacíamos acá en Rosario con un grupo que yo había armado acá en Rosario. Un grupo que yo empiezo a armar en Rosario, a nuclear gente que hacía música toba en Rosario, que nadie la conocía, música tradicional Yo empecé a llevarlos a la escuela, digamos, hacíamos muestras de artesanía, dábamos charlas, etcétera, con un grupo de tobas que se llamaba Watch MP. Empezamos con ese grupo acá en Rosario. Yo le mostré este video a los guaraníes y los guaraníes empezaron, nosotros también hacemos música, y empecé a ver un poco a través de ese contacto que tuve durante un montón de tiempo, empecé a descubrir un montón de cosas muy interesantes. Tal es así que en el año 1996 armo, como dije anteriormente, el primer festival de música aborigen del litoral, trayendo músicos del Chaco. No sé si ustedes conocen, por ejemplo, algo de música com, el mejor grupo de música indígena que hay en Argentina y en Latinoamérica, diría yo, es el coro Toba Chelalapi. No sé si ustedes lo escucharon cantar alguna vez. Yo les lo recomiendo que lo vean, porque lo pueden googlear. Coro Toba Chelalapi. Coro Toba Chelalapi. Bueno, ese grupo Toba los traje yo a Rosario, a la Sala Labardén, y cuando traje ese grupo, más otro grupo más el grupo de Rosario, ahí se nucleó o se formó la ONG Casa del Aborigen, que tuvo ese objetivo, llevar a las escuelas, en una época que era necesario, digamos, fue interesante por el hecho de que no solamente íbamos a mostrar la cultura indígena a las escuelas, sino que además en las escuelas retribuían con algún dinero a los músicos y de esa manera podían, digamos, subsistir, además de, bueno, de algunas changas que hacían, y la verdad que nos fue muy bien, porque llevaban un lindo mensaje, y ellos podían obtener un dinero que era útil para subsistir acá en Rosario. Yo trabajo en la Facultad de Arquitectura. En la Facultad de Arquitectura empecé a dar cursos de capacitación laboral en hormigón armado, en hormigón, en armadura, había cursos de albañilería, etc. Y muchos de los que estaban conmigo fueron a capacitarse a esos lugares de la universidad. Tal es así que cuando se capacitaron y empezó a moverse la construcción en Rosario, ya hace algunos años, muchos de ellos se fueron a trabajar, entraron a trabajar, y ya yo no los podía contar para que vengan a ensayar para ir a las escuelas, porque no están en mi posición. Yo puedo hacer cosas porque tengo mi sueldo, mi actividad, bueno, me lo permite. Ellos no, ellos están atrás del peso, y ese peso estaba en la construcción donde estaban trabajando. Tal es así que los grupos acá ya prácticamente se desintegraron, se desarticularon. Y la Casa del Aborigen siguió funcionando, abriendo el Centro Cultural Isla Charigüe. O sea, yo trabajo con la ONG Casa del Aborigen desde el Centro Cultural Isla Charigüe, tratando de mostrar en ese lugar todo lo que tiene que ver con la cultura de los pueblos originarios del litoral. Incluso a veces muestro música también, cuando hay interés, uno puede dar una charla de música aborigen en una escuela, por ejemplo, con video, con música, con explicación, etc. Actualmente estoy haciendo un libro sobre la música digamos, la música tradicional y con mi señora estamos armando un libro sobre los humedales también, sobre la cultura de los humedales. Todo, digamos,
avalado, auspiciado por la Excelente. Casa de Origen. Una ONG que Excelente, la mantengo excelente. porque siempre es buena para presentarme en algún proyecto o hacer muchas cosas, eso es útil. No es útil para recaudar dinero de ningún tipo, porque nadie hoy en día, para tener una ONG y poder recaudar, uno tiene que ser un político que tenga una ONG, es la única manera. Claro, claro. Mirko, ¿la 9? Sí. La 9, ¿me escuchan? Sí, sí. La 9 dice, ¿qué mitos de los pueblos originarios que habitaban la zona del Paraná y las islas nos podés comentar? Bueno, hay mitos que yo sé que son específicamente guaraníes, o que son tobas o com, que es lo mismo. No es lo mismo, se dice com. No se dice cuom, se dice com. Les claro. digo porque estoy cansado de escuchar cuom, Sí. no, es com. Digamos, hay mitos que son, digamos, bien identificados, y bien, son com o guaraníes, porque incluso lo he escuchado en las comunidades contarlos. Pero, por ejemplo, la zona del litoral, la zona de las islas, muchas personas relatan o tienen algún mito y que a lo mejor no saben cuál es el origen, porque en realidad en la isla no hay indígenas, no hay pueblos originarios. En el Charigüe, por ejemplo, pasó como en el Far West. O sea, en el Far West iban colonos a colonizar ese espacio, o sea, al Charigüe. El Charigüe está hoy en día con gente que fue, una oleada de gente que fue a principios del siglo pasado a colonizar el espacio, de origen alemán, italiano, español, ruso, o sea, a trabajar en la isla. Esa gente pues como que se agauchó, por decir así, se transformaron los gauchos hileros que hay hoy en día, o pescadores, o cazadores, o crían ganado, etcétera, que son los que viven hoy en día en la isla, pero que mantienen algunos mitos que quizás no conocen el origen, pero son de origen, en definitiva, de origen guaraní o indígena. El más típico de la zona, que yo tuve la oportunidad de escuchar relatos en la isla Charigüe. El mismo relato en las islas enfrente a la ciudad de Esquina Corriente, donde yo voy también muy seguido. Y en la zona de Alvear, con los cazadores de carpincho de la zona de Alvear, pues yo voy a Alvear y me involucro enseguida con la gente del río, cazadores, pescadores, y ando por todos lados como en la isla. O sea, no es que no ando mucho en el pueblo, sino me gusta meterme en todos lugares donde, digamos, hay o cazadores o pescadores o gente que vive en contacto con el río, que es lo mismo que pasa acá en la zona nuestra. En esos 3 lugares yo escuché el relato del carpincho blanco. El carpincho blanco sería como la deidad que cuida a los carpinchos. Es como un dios sobreprotector, una deidad sobreprotectora de los demás carpinchos. Y tiene color blanco. Y el relato en los 3 lugares es muy parecido. Es que el carpincho aparece en algunos momentos, a la noche cuando los cazadores van a cazar, de pronto lo ven y quedan como embobados, hipnotizados con ese animal y tratan de cazarlo y le tiran tiros y no lo matan y el animal se va moviendo y ellos lo van siguiendo y siguen tirándole tiros y no lo pueden matar hasta que el carpincho logra que el cazador se meta en aguas profundas. Cuando el cazador se mete en aguas profundas, el carpincho lo mata. Esa es la versión del carpincho blanco. O sea, en definitiva es un animal, vuelvo a repetir, protector de los demás carpinchos. Ese relato mítico tiene mucho que ver con la forma o el pensamiento que tienen los pueblos originarios. En realidad, los pueblos originarios, uno le dice mito, pero no, es como la religión. Así como uno puede ser cristiano, budista, de cualquier religión, uno cree en eso. Los mitos son religión. Así como a un chico
lo mandan digamos, lo llevan a la iglesia, le dan catecismo para educarlo, prepararlo. Bueno, los padres indígenas le enseñan a sus hijos un montón de cosas con los mitos, o sea, con relatos orales que dan cuenta de un montón de cosas. Por ejemplo, nosotros conocemos, yo siempre digo, conocemos un ser mitológico de Argentina, casi nosotros no conocemos ninguno, excepto algunas personas que son del interior que sí conocen, pero no todos, porque hay una serie, es increíble la cantidad de seres mitológicos que hay en todos los pueblos originarios de la zona de América, de toda América, y todos coinciden son todos, digamos, seres mitológicos más o menos parecidos. ¿Ustedes conocen Pie Grande? No. Pie Grande. Sí. Pie Grande, el norteamericano. Pie Grande, sí, ahora Pie sí. Grande. Bueno, Pie Grande es un ser mitológico de los pueblos originarios norteamericanos, que todavía perdura en la cultura norteamericana. Nosotros acá lo tenemos al Pombero, a Ñan de Cuarajillara, al Yacilla Teré, al Illará, y casi todos tienen que ver son como el Caapora. El Caapora es el dueño del monte. El dueño del monte es la deidad que cuida el monte. Un padre indígena le enseña a su hijo que si va al monte y caza un animal enfermo, una hembra embarazada, o caza en demasía y tira la carne, el Caapora le va a traer desgracia a él y a toda su familia. Es como cuando a un nene de cualquier religión le dicen, tenés que cumplir con estos mandamientos, si no Dios te va a castigar. Es exactamente igual. Bueno, vuelvo a repetir, el monte tiene alma, y el alma se expresa a través del Caapora. El carpincho tiene alma, y el alma del carpincho se expresa a través del carpincho blanco. Y así con todos los... hay relatos sobre los pájaros, o sea, todo tiene alma y un espíritu que cuenta algo a las distintas comunidades de distintas maneras. ¿Se entiende? Perfecto, sí. Sí, muy bien. La número 10. ¿Cuántas son las preguntas? Yo para no extenderme a lo mejor demasiado... Estamos bien. Yo después, mira, Mario, después, sí, si nos sobra tiempo, sí, te hacemos más preguntas. Vamos a llegar al final. La número 10, Mirko. Sí. Bueno, sabemos que realizaste una obra llamada El Toro Tata, sobre la quema de las islas. Sí. ¿Qué nos puedes decir acerca de esa obra? Bueno, esa obra hoy en día es muy actual, bien actual, porque la problemática de los humedales, de la quema de pajonales, se hizo en este año muy contundente, porque, digamos, yo siempre digo, la quema de pajonales en la isla es histórica. Siempre se quemaron los pajonales en la isla. Lo que pasa que en distintas épocas del año, con distintas situaciones. Ahora voy a contar qué pasó este año, cuál fue la diferencia entre este año y otros. En otros años, generalmente cuando en la isla hay gente que tiene ganado, tiene, qué sé yo, 300 cabezas de ganado, 250, cada islero tiene una serie de vacas. Ese no es el problema. Si, por ejemplo, una persona que tiene 100 cabezas de ganado quema un sector de la isla y no la queman toda junta y la queman de acuerdo a donde viene el viento, toda esa historia, nosotros ni nos enteramos, como pasa siempre. Nosotros nos enteramos cuando la quema está mal hecha y cuando se producen cosas como pasan en la actualidad. Yo el toro tatá lo pinté hace mucho, no lo pinté ahora. Quiere decir que la quema no es de ahora, es de hace mucho. Ya hubo casos, cuando yo pinté el toro tatá, fue una época de quema también bastante agresiva, que nos llenaron de humo Rosario, Buenos Aires, pero bueno, no fue tan grave como ahora. ¿Y por qué pinté el toro tatá? Así como yo entiendo que los indígenas enseñan a través de los mitos, quise crear un mito. No es que el toro tatá es un mito real, es un mito creado por mí, lo creé yo.
¿Para qué? Para dar cuenta de quién es el que quema los pajonales. Entonces, para mí el que quema los pajonales es alguien que tiene ganado, que necesita liberar de pajonal la isla y de, digamos, de maleza, la quema en el invierno para que en primavera crezca el pasto verde y que las vacas puedan comer mejor. ¿Se entiende? Entonces, ¿quién es el toro tatá? Y el toro tatá, no sé quién es, no sé quién quema. Toro tatá significa toro quemador. ¿Por qué no sé quién quema? Porque ni ahora se sabe quién quema. Está en todo el mundo diciendo, va la policía, va la gendarmería, va esto, va otro, ¿quién quema? No se sabe, no encuentran a nadie, no se sabe quién quema. Es todo un misterio quién quema. Entonces, ¿cómo le doy la explicación? ¿Cómo explico yo eso? Y bueno, creando un mito. El toro tatá es un ser mitológico para mí, es una especie de toro poderoso. En el cuadro se nota un toro poderoso, tiene cola de iguana porque se escabulle. ¿Y para qué quema? Para atraer a todas sus vacas, para, digamos, ofrecerle a las vacas el pasto verde de la primavera. Sería como una especie de, vuelvo a repetir, dar cuenta de algo que está pasando, que yo no encuentro explicación, no se sabe, uno no sabe quién quema, ni puede decir con seguridad, fue fulanito tal, porque la gente que quema se esconde, no la encuentran y punto, ¿sí? ¿Qué pasa? Este año la quema de pajonales fue distinta. ¿Por qué? Por dos situaciones. Primero, tenemos una sequía general en casi todo el país y más allá de nuestro país. Hace mucho que no llueve como tiene que llover. El pastizal en la isla está seco totalmente como nunca lo vi, porque además bajó el río de una manera muy notable. No es esta la bajante histórica más importante, ¿eh? Nosotros hoy en día tenemos en el río, acá en Rosario, la marca es 25 centímetros, o 27 hoy, ¿sí? Hace un montón de años, en el siglo pasado, hubo bajante de 1,5 metros negativo. ¿Se entiende? ¿Lo entienden? Ahora está 25, la marca está 25 para arriba, positivo. Las que yo le digo son 1,5 metros negativo. Fueron bajantes mucho más importantes que esta. Pero esta, además de ser una bajante importante, aunque no sea negativa, duró mucho, porque estamos hablando de una bajante del año pasado. Yo prácticamente para noviembre del año pasado, prácticamente las escuelas que tenía comprometidas iban y de casualidad podían llegar al lugar de tan bajo que estaba el río. Y hoy en día seguimos con el río bajo. Y la expectativa es que va a continuar, no sé cuánto, pero va a continuar esto, el del río bajo. Entonces, ¿qué pasó con los humedales? Todas las lagunas internas están secas. Por lo tanto, no llueve, las lagunas no tienen agua, el pasto está súper seco. Yo el otro día fui a caminar, antes de ir a corriente, caminaba por atrás y digo, se me cae un fósforo al piso, es como que se caiga en la nafta. O sea, yo digo, los ganaderos salen a decir, no, nosotros no fuimos, nosotros... Se le fue la mano a los ganaderos, se le fue la mano, porque una persona que nunca vivió una situación como esta, no experimentó esto, tiró fuego como para quemar como lo hacía antes, se le fue de la mano, totalmente se le fue de la mano, porque el fuego se desparrama de forma terrible, porque está seco, no hay, digamos, un arroyo, una laguna que pueda cortar, porque hay agua, no, está todo seco. Entonces el fuego corre de manera impredecible. Entonces eso es lo que pasó hoy. Además de, vuelvo a repetir, los ganaderos que aún salen a hacer, decir que no, que ellos no, que ellos no. Sí, bueno, puede ser que no ahora, pero a algunos se le escapó un fosforito y armó este desastre, no solamente a lo mejor a algún ganadero, sino también a alguna persona que fue a comer un asado y tiró un fueguito en cualquier lugar, hizo también otro desastre, o no sé.
Sinceramente, a mí esta historia de quién quemó los pajonales me tiene desorientado, ¿no? Sinceramente no sé qué decir. Pero se puede ver ahora, vuelvo a repetir, cuando yo venía ahora de Victoria a Rosario, 180 años. parece una pradera la isla. Ni barro grande y todo. Hay más pajonales, casi, todo pastito, se empieza a ver todo el verde. Ese verde, dentro, si hay algunas lluvias más, se van a transformar en praderas con pasto así alto, especial para la cría grande. Entonces, ¿quién quemó? Sí. Yo no puedo culpar directamente. El problema está que en la isla, no solamente el islero tiene sus animalitos. Ese islero que tiene sus animalitos no afecta al medio ambiente. El problema está que muchos isleros son tentados por gente que tiene mucho dinero, o hay gente que tiene mucho campo en la isla con mucho dinero, y están esperando esta oportunidad para meter vacas a dos manos. Porque sería, si ahora en primavera empieza a llover algo y el río no crece, sería un momento excepcional para llenar de vaca los humedales, porque las vacas van a tener pasto bueno para un tiempo, porque el río no crece. ¿Qué importancia tiene que el río crezca o no? La importancia es que vieron que no hay ley de humedales. Se insiste con la ley de humedales, pero no sale. ¿Quién es el único que regula el ecosistema humedal? El río Paraná cuando crece. O sea, si el río crece, se van todos. Chao, hasta luego. Por eso están especulando ahora, porque el río no crece. Están especulando con dos situaciones. No hay, digamos, el pasto está reseco y se puede quemar, y es probable que haya algunas lluvias en primavera, que aunque no aumente mucho el nivel del río, va a ser favorable para que por lo menos el pasto crezca y no haya inundación, que es lo que espera un ganadero. Lo peor que le puede pasar a un ganadero es una creciente inesperada, que ojalá que aparezca. Ojalá que dentro de poco el río Iguazú desborde y nos llenemos de agua y el humedal se llene de agua y todos los ganaderos, chau, hasta luego. Toda la gente que quiere deteriorar el medio ambiente o quiere hacer algún proyecto inmobiliario o no sé qué cosa, no lo va a poder hacer. Porque el único que regula el ecosistema humedales es la creciente del río Paraná. Claro. No sé si me fui o bueno, quedó... No, está bien, Mario, está bien. Mía, no sé si pudiste conectarte. ¿Mía? ¿No? Mirko, ¿vos tenés la pregunta número 11? Sí, las tengo todas. Léela vos, por favor. Bueno, la pregunta 11 dice, ¿qué cosmovisión de los pueblos originarios hay que rescatar? Bueno, la cosmovisión de los pueblos originarios es la idea de preservación que tienen ellos que no tenemos nosotros. Nosotros somos, aunque alguno no sea o no religioso, somos todos de la cultura occidental y cristiana, que se llama cultura occidental y cristiana. ¿Se entiende? Aunque alguno sea ateo, sigue siendo de la cultura occidental y cristiana. Por la forma de ver el mundo. ¿Cómo lo vemos nosotros al mundo? Lo vemos al hombre como el ser sobrenatural, el ser más importante que existe en este planeta y que está por encima de todo y que todo lo puede. Y así nos va. Porque para nosotros es impensable que el árbol tenga alma. Para nosotros es impensable que el río tenga alma. Para nosotros es impensable que la palabra tenga alma. Para los guaraníes la palabra tiene alma. ¿Se entiende? Entonces, esa cosmovisión a ellos, con esa cosmovisión a nosotros nos superan. Pero totalmente, porque nosotros estamos con la cosmovisión nuestra, occidental y cristiana, estamos deteriorando todo. Recién ahora nos estamos dando cuenta que estamos deteriorando todo. ¿Se entiende? O sea, los pueblos originarios esta idea la tenían desde siempre. Desde siempre ellos dicen que el monte tiene alma, existe el Capora, existe el carpincho blanco, existen todos los seres mitológicos, que ellos entienden de que el árbol tiene alma, el río tiene alma,
la tierra tiene alma, todo tiene alma. Por lo tanto, yo soy igual que el resto. Yo pertenezco a un sistema y que cualquiera que rompa con ese equilibrio deteriora el sistema. Nosotros esa idea no la tenemos. Nosotros tenemos la idea de aprovechamiento, de almacenamiento y de guardar. Los pueblos originarios no. Los pueblos originarios tienen la idea de utilizar los recursos para el día y no guardar, compartir los recursos. Nosotros no tenemos esa idea. Nosotros no tenemos idea de que somos dueños de esto, lo cercamos, es nuestro, y esa idea los indígenas no la tienen. Yo cuando iba a las comunidades, me costó, no, ya estaba acostumbrado acá por los com. Yo llegaba a las comunidades con mi auto, abría la puerta, llevaba algunos, en las comunidades guaraní existe la idea de la figura del cacique todavía. Cuando uno va a una comunidad en el medio del monte, uno entra, tiene que ir a hablar con el cacique, hola, ¿qué tal? Papá. Después recién puede hacer alguna actividad con ellos, si sos amigos, bueno, lo que sea. Pero uno siempre tiene que, cuando entra a una comunidad, visitar al cacique. Yo generalmente iba, lo visitaba, llevaba algún regalo, alimento, qué sé yo cuánto. Y por ahí los chicos los chicos chiquititos se me metían al auto, me abrían la guantera, si había caramelo los sacaban, tocaban esto. Y si uno dice, ay, qué maleducado, ¿cómo hacen eso? No, no es maleducación. Para ellos el auto mío era de ellos. Y cuando yo entraba a la comunidad, me sentía yo como parte de esa comunidad. Si yo decidía, digamos, como amigo de la comunidad, quedarme a vivir con ellos, me quedaba a vivir, sin ningún tipo de problema. Eso lo puedo hacer ahora. Voy a la comunidad, digo, me voy a quedar un mes con ustedes, 2 meses acá. Sí, quédate, ¿cuál es el problema? Esto es tuyo también. ¿Se entiende? O sea, esa idea nosotros no la tenemos. Esa cosmovisión nosotros no la tenemos. Sería bueno tener algo de esa cosmovisión. Quizás no todo, pero algo. Aprender algo de ellos. Creo que hay mucho para aprender. Mía, ¿estás ahora conectada? Me dijiste recién por mensaje que podías leer la pregunta 12. Sí. Dale. Dice, ¿cuál de todas las obras pintadas por tu padre te gusta más? ¿Y por qué? Ay. Bueno. Sí, es complicado. Sí, en el museo hay una obra que me gusta mucho, que es un cuadro bastante grande, con una imagen del arroyo, un día gris, medio grisáceo, muy lindo, muy interesante. Pero lo que más me gustaba de mi papá eran los cuadros chiquititos, así chiquititos, que él hacía en la isla, que a lo mejor de chico yo lo acompañaba yo le llevaba lo acompañaba a él, y él iba con sus cosas y yo le llevaba algo atrás y me quedaba un rato con él mirando cómo pintaba. Y en un ratito, que es en un par de horas, de pronto podía reflejar un atardecer, las nubes, unos contrastes de luces y sombra impresionantes. Bueno, generalmente esos son los cuadros que más me gustaban. Los cuadros chiquititos, hechos en el lugar, en algún atardecer de la isla, que los hacía muy rápido, para justamente, porque los atardeceres no duran mucho, entonces hay que ser bastante rápido para poder lograr, digamos, captar esas imágenes al óleo, y bueno, esos son los cuadros que creo que más me gustan. Tengo una colección bastante interesante, justamente porque me gustan. Sí. Perdón, te interrumpí, ¿querías decir algo más, Mario? Discúlpame. No, decía que tengo una colección yo, para forma particular, de esos cuadros de mi papá, que me gustan mucho, los tengo yo. Perfecto. La número 13, Mía. Si hicieras uno sobre lo que está ocurriendo en las islas, ¿cuál Perdón? es el mensaje que quisieras transmitir en ellos? Si hicieras nuevas pinturas sobre lo que está ocurriendo en las islas, ¿cuál es el mensaje que quisieras transmitir en ellos? Claro, si pudieras hacer nuevas pinturas o un libro sobre lo que está ocurriendo en las islas, ¿cuál es el mensaje
que Sí. quisieras transmitir en ellos. Sí, yo en realidad ahora estoy escribiendo un libro junto con mi señora sobre toda esta problemática. Y estoy medio mirando así distraído porque tengo en el teléfono tengo un cuadro que estoy trabajando que justamente reflejaría un poco toda esta cuestión de los humedales quemándose, los animales quemándose, etcétera. A ver si lo puedo tomar. No está terminado el cuadro, pero a ver si lo puedo encontrar. Enseguida te lo muestro como para que tengan una idea. Es una imagen de toda la isla quemándose, un carpincho en llama. O sea, algo que, digamos, que me impacta el tema de los animales quemados, ¿no? A ver si lo encuentro. No, acá no está. Sí, es una imagen digamos, que se ve un carpincho. Acá está, creo. No sé si lo van a poder ver bien, pero no está terminado el cuadro. Algo así sería. ¿Sabes si se ve algo? ¿Se alcanza a ver? Levántalo un poquito. No se ve nada. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Eso, ahí lo estamos viendo, sí. ¿Se ve algo? Sí, sí, se ve, se No ve. está el cuadro terminado. Sería el carpincho blanco en fuego, pero intacto, como diciendo, bueno, en algún momento voy a tomar medidas sobre estas cuestiones. Pero bueno. Haciendo justicia, el carpincho blanco. El carpincho blanco en llamas. En Algo llamas. así. Sí, sí, se ve. No, pues hay imágenes, digamos, de fotos así que uno ve, que la gente ha puesto en las redes sobre de animales muertos, carpinchos muertos, etcétera. La verdad que son bastante terribles, ¿no? A mí los animales me encantan, o sea, incluso he tenido carpinchos, nutrias de mascota de chiquitito y por supuesto después las soltaba, nunca las tuve hasta que crecieron, después chao, hasta luego, a los humedales. La idea, bueno, tratar de concientizar con la obra es lo que trato de hacer, ¿no? En esta, digamos, es como que hay obra que tengo hecha ya que también tiene que ver con los problemas que hay en la isla hoy en día. Son dos cuadros para mí lo más importante para mostrar a los chicos de la escuela son La Creciente, no sé si ustedes lo conocen, el cuadro de La Creciente. La Creciente es el cuadro que está de portada del Facebook mío del Centro Cultural La Charigüe, que hay una portada, una foto de portada. Bueno, esa foto se llama La Creciente. Es como que el río Paraná se muestra como personificado, justamente el alma del río Paraná, largando agua por todos lados, inundando a las islas. Pero no con una visión. Mi papá, cuando hablaba de La Creciente, hablaba siempre como algo nefasto, algo terrorífico, porque todos los pintores, escritores, cineastas, fotógrafos del siglo pasado mostraban a La Creciente como algo negativo. Y en realidad no es negativo, es lo más positivo que puede pasar. Si no fuera por La Creciente, nosotros no tendríamos el territorio que tenemos enfrente. Ya estaría colonizado, ya estaría todo urbanizado, etcétera, etcétera. Por eso son dos cuadros para mí importantes. La Creciente, porque hago ver que en definitiva La Creciente es algo bueno, cosa que uno no, a veces cuando uno pregunta a lo mejor a muchos chicos van a la isla, digo, La Creciente es algo bueno, no es algo malo. ¿Por qué pues están mentalizados con lo que toman de... hay hasta canciones que hablan de La Creciente. Hay una canción, creo que ella, no sé si es Teresa Parodi, que dice, apúrate José, que se está viniendo La Creciente otra vez, y yo le diría, no, quédate José, porque si no el terreno te lo van a sacar, porque si no crece el terreno tiene mucho poder inmobiliario y te lo van a vender y vos chao, hasta luego. O sea, en el litoral la gente más pobre generalmente vive en la costa del río. ¿Por qué? Porque son los terrenos con menor valor inmobiliario. ¿Se entiende? Y viven en contacto con la naturaleza, cazando, pescando, etc. Entonces esas personas, si el río fuera estable, no estarían ahí. En esos lugares ya habría edificios, proyectos inmobiliarios, etc.
Por eso, digamos, a mí la visión esta de los indígenas me ayudó mucho a interpretar la creciente y un montón de cosas más que pasan, que la gente a veces no la ve con esos ojos, sino la ve con... pero si uno empieza a hablar, si uno dice la creciente es algo negativo, te dice sí es negativo. Si uno empieza a hacer preguntas, enseguida sale, no, mirá, no es tan negativo. O si no fuera por la creciente no tendríamos los humedales que tenemos. Porque el río Paraná, con la creciente, ahuyenta a todos los que quieren jorobar en las islas. Bueno. Muy bien. Mía, la última pregunta, la número 14. ¿Estás, Mía? Sí, bueno, acá. bien, dale. Bueno, podés leerla. Dice, si tus obras pudieran hablar sobre... ¿La podés repetir? ¿Podés repetirla? Tiene problemas de conexión. Sí, si te escuchamos de nuevo, dale, no importa. Si tus obras pudieran hablar, ¿qué dirían? ¿Qué dirían sobre el artista, dice? Y sobre vos. En principio, gracias. Gracias por haberme creado. Uno es como como el padre o la madre de la obra, ¿no? O sea, si uno no pintara, uno no pintaría, no existiría la obra. En principio yo creo que agradecerían, quizás me podrían decir, ¿por qué no te esforzó un poquito más? ¿Por qué no te esforzó un poquito menos? Digamos, yo hice lo que hace cualquier padre, puse todo el amor posible, puse todo el trabajo posible, toda la voluntad para que la obra salga lo mejor posible. De pronto, es difícil, digamos, por eso uno sigue pintando, ojo, porque uno se imagina algo y ese algo que se imagina por ahí no sale como uno quisiera, ¿se entiende? Pero por ahí a uno lo sorprende, porque de pronto dice, mira, no era así, pero salió de esta manera y está bueno. O a veces uno no conforme vuelve a insistir con otra imagen, tratando de mejorarla, etc. Y esa es como una cadena que va alimentando al que pinta o al que hace cualquier cosa, al que hace música o al que hace lo que sea, algún elemento artesanal o el que escribe, o ustedes mismos como docente, o yo como docente. Bueno, uno trata de, la clase, mirá, no, me parece que tal cosa me salió, o sea, siempre uno tiende a mejorar, pero lo importante es hacerlo con pasión, con amor, con ganas, porque eso es importante. No todo el mundo tiene las mismas ganas, no todo el mundo ve por ejemplo, la pintura. Yo pinto, mi papá pinta, pero no somos nada que ver, o sea, no tenemos absolutamente nada que ver ideológicamente. Porque mi papá, por ejemplo, nació en una época, yo en otra. Además de eso, somos distintas personas. Entonces, mi papá era un pintor obsesivo, pintor de pintar. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cómo recuerdas a pintando? ¿Y qué otra cosa? Y pintando. Pues pintaba todo el día. Pintaba. Mi mamá y mi papá. O sea, mi mamá ocupó el rol de madre y padre. O sea, mi papá se dedicaba a pintar. Su meta era pintar. El mismo mercado lo hizo así, porque mi papá nació en lo que se llama la época de oro de la pintura. Entonces, vendía mucha obra, tenía que pintar mucho. En el caso mío, no. En el caso mío, yo cuando quería elegir una carrera me tocó el momento de elegir una carrera, dije, pintura no voy a estudiar, porque ya tengo, digamos, la escuela de mi papá, de trabajar y voy a encontrar mi propio camino. Y fui consciente de que no iba a poder vivir de la pintura como lo hizo él, porque primero, mi pintura no es comercial, y segundo, que yo nací en una época que no es la época de oro de la pintura. La época de mi papá
el arte marcaba tendencia, la pintura marcaba tendencia. Hoy en día no marca tendencia la pintura ni el arte. Lo que marca tendencia es la tecnología. ¿Sí? O sea, si yo hoy en día le digo a un matrimonio recién casado, ¿querés comprar un cuadro que vale 100.000 pesos para adornar tu dormitorio? ¿Qué me dirían ustedes? No. Es muy caro. Me compro la computadora. Me compro una computadora, me compro 2 computadoras, me cambio el auto, el lavarropa automático, pi, 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 pi. En la época de mi papá, venían a las galerías, que yo también lo viví, cuando yo expuse en el año 78, por primera vez vendí 6 cuadros. Hoy en día expongo en España, no vendo nada, porque no es la época de la pintura, es la época de la tecnología. ¿Se entiende? O sea, digamos, esas cuestiones, digamos, no sé por qué me fui a esto, como había empezado la pregunta. La pregunta era, si tus obras pudieran hablar, ¿qué dirían sobre el artista? Yo, lo que decía yo era de el tema mío era, una cosa es, digamos, pintar como lo hacía mi papá, que era todo el día, bla, 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 y otra cosa no, yo no pinto todo el día, yo disfruto de mis hijos, disfruto de acompañar a mi hijo a jugar al rugby, de acompañar a mi hijo hacia dónde, de ir con mi señora a la isla, de disfrutar la isla y no pintar en la isla, y pinto cuando yo siento ganas de pintar, no me impone el mercado absolutamente nada, porque yo entendí perfectamente que tengo el cerebro partido en 2. Esta parte es la racional y esta parte del artista. Entonces, el ingeniero Mario Domínguez mantiene al pintor Mario Domínguez. Entonces el pintor Mario Domínguez hace lo que quiere. Muy bien. Entonces la obra mía... Perfecto. ¿Qué me puede decir la obra mía? No, supongo que está contenta. Qué bien, muy, muy buenas palabras. No sé si tenemos tiempo para otras preguntas, Claudia. Yo no tengo problema. Sí, por eso estoy preguntando, Claudia Pairola, no sé si está ahí, ¿me está escuchando? Depende del público. Depende de los chicos. Sí, porque vi que escribían un montón de preguntas, por ejemplo, estaba Ricardo Sánchez escribiendo preguntas y yo no lo dejaba preguntar. Ahora sí, Ricardo, ¿querías preguntar algo? ¿O algún alumno, algún otro docente? Yo, profe, yo le quería preguntar. Bueno, dale, Ezequiel. ¿La pintura que está atrás tuyo lo hiciste vos o tu papá? No, esta yo. Yo. Esta pintura se llama El origen de los com. Lindo nombre. Tiene un sin nombre, está El origen de los com. ¿Qué representa? Porque yo veo que es bastante simbólica. Sí. Representaría el relato es que al principio una comunidad dirigida siempre con un cacique se encontró que, bueno, todo se quemaba, como en los pajonales, como en los humedales en este momento. Como lo que pasa en casi todo el país, se quemaba todo se quemaba. Entonces la quemación era tan grande que él les pidió a todos que se metieran en una cueva para refugiarse del fuego. Y así lo hicieron. Y con el tiempo, el fuego cesó y salieron del lugar y el cacique les indicó que no miraran hacia atrás, que salieran todos caminando hacia adelante. Y algunos le hicieron caso y los que hicieron caso son los que son actualmente los com. Y los que no le hicieron caso se transformaron en animales. Es muy parecido a un relato bíblico acerca de los que no hicieron caso se transformaron en piedra. En piedra, me acordaba de eso, sí. No sé si es un relato mezclado, porque los com fueron muy, culturalmente muy colonizados, podríamos decir así, por la religión evangelista. Entonces, por ahí tiene algo que ver con eso. Tal es así que prácticamente la religión com desapareció, pero en los barrios tobas de Rosario, por ejemplo, hay en cada manzana o cada 2 manzanas un culto evangélico. Y practican la religión evangélica al modo com. O sea, cantando en com,
pero alabando al dios Yahvé, y haciendo danzas, pero al dios Yahvé, no a los dioses antiguos. O sea, como que a través de la religión, se les sacó una parte y se le metió la otra. O sea, como que lo vaciaron religiosamente, no mantienen su religión ancestral. Los guaraníes sí, la mantienen. Entonces, perdón, este cuadro tiene sería dos sentidos, dos cosas. Una, que los animales tienen alma. ¿Por qué tienen alma? Porque antes eran hombres. ¿Sí? Según este relato. Y por otro lado, el relato nos habla de que los niños deben obedecer a los padres para no transformarse en animales. ¿Se entiende? También, o sea, el relato, digamos, enseña de dos maneras. Enseña a que hay que hacer caso a los mayores. O sea, en este caso, a la figura del cacique o a la figura del padre o del cacique del lugar, de la comunidad. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hola. Ricardo, sí. Hola, Ricardo. Bueno, lo que yo había puesto en el chat para Mario era que preguntarle del centro cultural que tiene en la isla, si es que está ahí donde era el atelier del padre, que él tenía su taller, ¿no? Donde él pintaba, que está ahí. ¿Y cómo se llega con esto de la bajante? Esa era una pregunta que uno tenía. Bueno, cuando yo heredé el lugar, que les dije que heredé el lugar, fue en el año 1999, que fue cuando falleció mi papá. Sí. Mi papá tuvo del año 50 hasta el año 99 que falleció. Hoy también está, el taller, el rancho está el chaná, está intacto, va intacto. Eran 3 módulos, de esos 3 módulos uno lo tuve que destruir porque ya estaba que no da más, y los otros 2 están ahí, que están y no están. Por ahora están, yo por ahora incluso voy y voy a dormir a ese lugar. Pero, digamos, en el año 98 fue la creciente más importante que hubo en el río Paraná, la creciente más alta y la que más duró. Cuando yo heredé el lugar, heredé una tapera. O sea, era una tapera. No existía, o sea, era una tapera llena de árboles caídos, era un pastizales, porque mi papá no iba más a la isla. Y yo no quería, digamos, estando él en vida, hacer lo que yo pensaba, porque yo en ese sentido lo respetaba mucho. Sí, bueno, él tampoco a él le gustaba que le invadan o el espacio. A él le gustaba, digamos, manejar sus cosas, y yo siempre lo apoyé sin mostrar o hacer lo que yo quería. Cuando él fallece, bueno, a ese lugar lo transformo en lo que es hoy en día el Centro Cultural. Él no lo hubiera hecho eso. Lo aclaro porque mi papá, por ejemplo, en algunas charlas, por ejemplo, que él daba, a veces charla, había gente que decía, bueno, qué lindo el lugar, Domínguez, me gustaría ir a la isla. Dice, dígame usted cuándo va a ir, así yo no voy. Fue como que a él la gente lo molestaba porque él iba a trabajar, ¿se entiende? En la isla, el taller de pintura de él era el taller y punto. Él jamás pensó transformar eso en un lugar de visita de la gente, porque la gente lo molestaba. ¿Por qué lo molestaba? Es lógico, porque iba a trabajar. Es como si yo tuviera una fábrica en mi casa y tengo gente todo el día. Es imposible. Entonces, eso fue posible después que él falleció. Yo presenté un proyecto a la Municipalidad de Victoria, me otorgaron algunas personas, vieron esos planes de hogar, planes de jefa de hogar, así que trabajaban colaborando en la escuela, algunas instituciones. Bueno, me pasaron, había un montón, me dijeron, no, tomado 3 para vos, manejalos vos y trabajá durante 2 o 3 años, trabajé con algunos isleros, levanté el lugar de a poquito, con esfuerzo mío nada más, y después, bueno, solo, y después con la facultad, alumnos de la Facultad de Arquitectura mía que me ayudaron, que todos los años van a trabajar dejando algún dispositivo. Por ejemplo, hicieron el mirador, una especie de anfiteatro, todo eso lo hicieron alumnos míos de la Facultad de Arquitectura, que lo hacen a través de una cátedra del arquitecto Marcelo Barrales,
y que todos los años van a colaborar. Justamente les comentaba que ahora estaban interesados en ir unos chicos de la facultad de la maestría de arquitectura del paisaje, pero bueno, no los puedo llevar porque el río está súper bajo. Pero bueno, digamos, la gente que me ha apoyado para lo que estoy haciendo son justamente la cátedra esta de la facultad, son los únicos que me ayudan o aportan algo al lugar. O sea, yo recibo, pero doy, o sea, es como que doy charla, porque la cátedra le interesa mucho trabajar con arquitectura no en la ciudad, sino arquitectura vinculada a los espacios naturales. Y ese es un lugar especial para eso. Seguro. Pero el taller se mantiene. Yo les contaba al grupo del colegio que como periodista tuve la oportunidad de entrevistarlo a su papá unos años antes de que fallezca, y realmente fue un enorme placer y un gran privilegio poder haberle hecho esa nota. Nota que tengo guardada en un cassette todavía. ¿No? Y me regaló un dibujo a mano alzada que hice en una hoja cuando estábamos haciendo la nota. Eso para mí tiene un valor increíble, ¿no? Realmente poder dialogar también con usted en este momento es algo que uno valora muchísimo, ¿no? Porque no todos tienen la grandeza de los grandes, ¿no? Bueno, si él tenía esa costumbre, cuando te iba a un lugar, le interesaba, por ejemplo, cuando él fue en su primer viaje, que fue a España, que fue por un mes y se quedó como 6 meses, la pasó muy bien en el bar, con todos lados, en los bares, porque él se sentaba en un lugar, veía una cara interesante y le hacía un dibujito, se lo daba y bueno, ahí chao, se le abría el panorama. Comía gratis, la pasaba re bien y siempre con amigos y gente alrededor. Sí, tal cual, eso es lo que él me hizo, una como caricatura, ¿no? Una caricatura. Una caricatura pero mía y de quien me acompañaba en ese momento que estábamos haciendo la nota. Era especialista en eso, de una faceta de él que la verdad que no la explotó mucho, pero tenía una facilidad para hacer caricatura terrible. Sí, terrible, terrible. Tengo unas caricaturas en casa, bueno, guardadas o en el museo que son espectaculares. Perdón, vamos a darle espacio a los chicos a ver si hay alguna otra pregunta, porque muchos chicos se le están agotando la batería y demás. Bueno, con todo gusto. A ver si el chico tiene otra pregunta y si no, sí dejamos. Listo. Yo, profe, tengo otra pregunta. Sí, dale. Usted vivió 10 años en Misiones. Allí conoció la cultura guaraní. ¿Qué lo hace volver a la comunidad indígena? Me hace volver el hecho, primero, que, digamos, para mí estar en una comunidad indígena es algo excepcional. O sea, yo primero que voy a encontrarme con algunos amigos, o sea, pues en realidad he hecho amistad con ellos. Entonces por ahí voy, los visito, les llevo algo de ayuda, porque hace falta, y eso voy a caminar, voy a qué sé yo, la última vez que fui con la filmadora, fui a hacer caminata, a buscar miel en el monte, qué sé yo, bueno, cosas que son muy interesantes, o escuchar relatos, bueno, compartir con ellos una comida, bueno, es como ir a la casa de un amigo, es lo mismo. Qué bien, qué bien. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Hay alguien interesado? A ver. Una chica había puesto, Mario, que había puede ser una escuela que tiene el nombre de tu papá, ¿puede ser? Sí. Escuela Raúl Domínguez. Me preguntaba recién en el chat. Sí. ¿Dónde está esa escuela? Con el nombre de Raúl Domínguez hay una escuela, un aula de una escuela, en el Palme Granero, hay un aula que se llama Raúl Domínguez, y una calle. Una calle, no sé si ustedes saben. ¿Sabían? No.
Bueno, cuando uno va al puerto, ¿vieron que está la rotonda en la calle Rioja y Avenida Belgrano? Sí. Rioja y Avenida Belgrano. La continuación de Rioja, cuando entra al puerto, se transforma en calle Raúl Domínguez. Ajá. Están los carteles, fíjense, presten atención. Cuando vayan por Avenida Belgrano y estén por la rotonda de Rioja, que entra al puerto, ahí la entrada dice Raúl Domínguez. Perfecto, nos vamos a fijar entonces, no sabíamos. Sí. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Alguien quiere escribirla? ¿O alguien quiere decirla? Yo por ahí no quería hacer una pregunta, sino compartir una vivencia, porque mi papá trabajó y tenía una casa en el Charigüe. Ah, mira. Y yo recuerdo cuando era, no sé si lo conocías a Felipe Taborda. Sí, Taborda, sí, Felipe Taborda. Sí. Bueno, era primo de mi papá y mi papá tenía la casa yo lo conocía a él. Claro, era primo de mi papá. Ajá. Y nosotros siempre íbamos caminando en el Charigüe y llegábamos siempre y pasábamos un poco más y nos gustaba llegar hasta el Chaná porque había una escultura en la puerta del Chaná, un tronco tallado. Sí, lo hice yo. Ah, mira vos, está. Yo Una recuerdo talla eso, de ya era... Sí, una talla hecha en recuerdo... madera de eucalipto, que la hice yo cuando era chico. Sí, y bueno, yo tengo ese recuerdo, pensaba, mira que era de... Y cada vez que íbamos caminando nos gustaba ir ahí, porque bueno, salíamos a caminar teniendo cuidado de los cuidados que hay que tener en la isla. Claro. ¿No? ¿Cuánto hace que no vas al Charigüe? Y desde que falleció mi papá, que son 15 años. Mi papá es uno de los que... Perdón, ¿fuiste antes del dragado del arroyo o después del dragado? No, después creo que fui también. Ah, porque cambió muchísimo el arroyo antes del dragado y después del dragado. Sí. Mi papá fue uno de los que construyó la escuela de la isla. Ah, mira. La última esta, la que está en el... Ah, bien. Bueno. Habrás conocido a Irma, la cocinera, y ella. Sí, la conozco. Son todos parientes míos, digamos. Y es parte de mi vida en el Charigüe. Pero bueno, lo que más recuerdo, y la verdad que te felicito, no sabía que esa talla era tuya, tiene algunos recuerdos míos cuando yo era chica y salía a caminar. La talla esa está ahora en el Museo del Paraná y las Islas. Ah, mira. Está conservada. Sí, bárbaro, te felicito. Gracias. ¿Algún chico con alguna pregunta? A ver, algún alumno, que yo creo que tiene mucha curiosidad. A ver, alguien puso recién, yo fui a esa escuela, puso en el chat. ¿Sí? ¿Alguien más quiere preguntar? Sonia, no sé si Sonia tenés alguna pregunta, Sonia Valladares. No, más que nada me tomé el atrevimiento de anotar algunas cosas que me parecieron muy representativas de lo que dijo, y después le voy a recordar a los chicos porque ellos tienen que hacer una impresión final para el proyecto que estamos trabajando, y me parece que hay muchas de las cosas que estuviste comentando que son muy ricas para que ellos las piensen, así que después con la grabación y lo que anotamos me gustaría porque para procesar hay mucho, entonces es difícil procesar para ellos por ahí. Claro, pero sí. Me gustó mucho, anoté algunas cosas como esto de hacer que la gente conozca para que quiera, de tener esta especie de como apostolado, ¿no? De pensar que lo que no se puede querer lo que no se conoce. Entonces, que el arte, qué bueno que el arte sirva para eso, ¿no? Para que la gente se sensibilice con algo. Sí. Vos hablaste de apostolado. Ahí en el Centro Cultural, cuando yo empiezo a construir el Centro Cultural, toda la comunidad charigüe es tradicionalmente católica. ¿Qué significa que es tradicionalmente católica? Que aunque no vayan a misa, ni entiendan mucho de la religión, todos quieren que su hijo se bautice, tome la comunión, etc. Y como yo soy católico y mi señora también, empezamos a trabajar, hicimos un primer bautismo en el año 2000, y a partir de ahí arranca la capilla. En realidad la sala empieza a ser, en vez de ser una sala museo,
empieza siendo una sala capilla. Y hoy en día es un salón de usos múltiples, capilla museo. Y funciona una capilla que está reconocida por Victoria y por el arzobispado de Gualeguaychú, que bueno, el año pasado estuvo el obispo, perdón, y le gustó muchísimo lo que hay. Y todos los años se hacen catecismos, se hacen comunión, confirmación, etcétera, en la zona de la isla. Yo, en realidad, esta obra la hice porque la gente lo necesita, simplemente por eso. Porque en realidad son tradicionalmente católicas, no tenían respuesta de nadie, entonces, bueno, empezamos de esta manera, y por lo menos una vez al año, desde el año 2000, una vez al año, interrumpidamente, se hacen ceremonias de bautismo, comunión y confirmación en la isla. Otra actividad, digamos, que digamos, funcionaría dentro de lo que es el centro cultural. Una actividad más con la gente de la isla, para la gente de la isla. Perfecto. Perfecto. Y es muy importante que la gente de la isla tenga en la isla lo que necesita y no tenga que ir a buscarlo fuera de la isla. Exactamente. Esa es la idea. Claro, se han apropiado de ese lugar como un espacio propio de la isla, aunque está en un lugar privado, pero es un lugar, digamos, semipúblico. Cualquiera entra, anda, bueno, no hay ningún problema. Una pregunta que se me está ocurriendo ahora, ¿qué repercusión tuvo tu obra, la de tu papá, en otros países? Que no hablamos del tema, me parece. Sí, la obra de mi papá indudablemente tuvo una repercusión terrible en España, sobre todo en la ciudad de Logroño, donde mi papá falleció en el año 99, el primer homenaje que le hacen a él es en el año 2000, en la ciudad de Logroño. Yo tuve la oportunidad de ir por primera vez y encontrarme con una exposición montada en un lugar con obra de gente que le había comprado allá, no llevé obra yo. Gente que le había comprado, que se reunió en forma así espontánea, ofreciendo la obra para que se exponga, haciéndole un homenaje a él, en la ciudad de Logroño. Nos visitó el gobernador de La Rioja Española, yo tengo fotos donde, bueno, estoy hablando con él, con el gobernador. O sea, para mí fue un lugar, sigue siendo un lugar abierto ahora a mí. O sea, yo empecé ahí desde el año 2000, hice 2 o 3 exposiciones en Logroño, y este año, ahora debería estar en Logroño, exponiendo. En febrero fui a España a ver a mi hija, a comprarle la gaita a mi hijo, que es músico, que toca la gaita, y que está en Corriente, y además a ultimar los detalles de la muestra que tenía ahora en noviembre yo en Logroño. Así que mi papá, digamos, la obra de él es muy conocida en la ciudad de Logroño. Es como si fuera un pintor, bueno, él era ciudadano español igual que yo, pero digamos, en realidad él era de origen gallego, pero tuvo más entrada en la ciudad de Logroño que en Galicia mismo. O sea, en Galicia expuso, pero no tuvo tanta repercusión como en la ciudad de Logroño. En la ciudad de Logroño exponía cada 2 años, ininterrumpidamente. Y yo, si hubiera querido, lo hubiera hecho igual. Lo que pasa es que a mí, yo por ahí, él iba y vendía 30 obras, yo voy y no vendo nada. Entonces, me cuesta mucho. Lo hago ahora porque... ¿Qué llevaste a Logroño? ¿Qué llevaste ahora a Logroño? No, ahora no pude llevar nada, porque tuve que postergar en años anteriores que fuiste, ¿qué llevaste? ¿Qué obras llevaste? Obra y charla, lo mismo. Obra y charla. La última que hice fue en una de las mejores salas, que se llama la Sala San Antón, y hice una muestra y una charla sobre el litoral argentino. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Claudia Pagrona, no sé si está presente. ¿Hay alguna pregunta más o ya finalizamos la reunión? Yo diría que vayamos finalizando porque se han ido muchos chicos. A veces se quedan sin batería o sin datos y demás, y perdimos bastante audiencia. Bueno. Pero agradecemos, mira, Mario, agradecemos tu presencia. Fue muy rico todo lo que dijiste y esperamos que cuando se termine todo esto podamos acercarnos
no solamente a la fluvial, sino también a la isla. Nos encantaría llevar a los chicos. Los chicos me imagino que se van a entusiasmar y contactarnos personalmente. Te agradecemos un montón tu presencia en esta reunión de humedales. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que les haya gustado. No, gracias a usted, muy amable. Gracias. Muy linda charla. Vale. Chao, chicos. Chao. Gracias y hasta luego, hasta pronto. Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, muchas